Ok, bueno, buenas tardes para todas y para todos. Hoy lo que vamos a ver es el periodo de la primera década de este siglo, ¿sí? Eh, Hay en general procesos que son relativamente simples de contar y de entender si uno presta atención, y hay algunas cuestiones que vamos a empezar por esas que no son tan sencillas. Eh, Habíamos dejado en la clase anterior con el traspaso de mando, digamos, de Menem a De la Rúa, que De la Rúa veta esa ley de medios públicos. De la Rúa, como presidente, presenta un proyecto de ley, cuesta, al igual que en gobiernos anteriores, ¿no? O sea, elaborar el proyecto de ley les lleva mucho tiempo, discusiones internas, eh, es lógico, intereses cruzados, presiones de los grupos multimedios. Ya Clarín, digamos, en el gobierno de la Rúa no era un grupo mm, poderoso, sino que era el grupo más importante lejos. Eh, pero antes de empezar con este siglo, quería comentarles que no estoy seguro de haberlo dicho con el énfasis que correspondía, que Clarín era el más grande, entre otras cosas, porque había crecido mucho, esto sí lo dije, su negocio como cable operador, con la marca Multicanal, que es la que operaba Clarín hasta ese momento. eh, y para, digamos, la estrategia de crecimiento de Multicanal, que creció mucho en la década de 1990, entre otras cosas, incluyó el endeudamiento de Clarín. Así como Clarín, otros medios también se endeudaron en los años 90. Lo que quiero decir es, ustedes saben cuando hablamos del endeudamiento nacional del Estado, los créditos que toma el Estado, qué sé yo, con el Fondo Monetario, con cualquier acreedor, eso es la deuda externa, etcétera. Pero muchos grupos privados también tienen sus deudas corporativas, privadas. Toman deuda con bancos, en fin, para distintos propósitos. Me voy a sonar mucho los mocos, discúlpenme, porque estoy hecho percha. Eh, entonces, eh, en la década de 1990, Clarín toma una gran cantidad de deudas, se endeuda hasta el tuétano. No es el único grupo que se endeuda, pero Clarín, como es el más grande y como quiere liderar el proceso de expansión de la televisión por cable, y lo lidera, o sea, lo quiere hacer y lo logra, se endeuda más. ¿Para qué se endeuda? Entre otras cosas, se endeuda para comprar cable operadores del interior del país. ¿Está bien? Multicanal era muy fuerte en la zona metropolitana de Buenos Aires, al igual que Cablevisión, pero su proceso expansivo en los años 90 hacia el interior de la Argentina implicaba comprar o competir y derrotar en la competencia a cableoperadores locales de distintas ciudades y localidades del país. Por ejemplo, en el caso de Gualeguaychú había un cableoperador, digo, es un caso entre muchos, un cableoperador, entonces va Clarín y le dice, mira, te pago, te compro la empresa, te propongo comprar la empresa y el precio que estoy dispuesto a pagar es de $1.000 por hogar abonado. Es lo que pagaba Clarín en la década de 1990. $1.000 eran 1.000 pesos, ¿cierto? Entonces, con esa estrategia, Clarín compró muchos cableoperadores del interior del país y los que no querían vender, por ejemplo, del de Gualeguaychú, que no quería vender, lo que Clarín hacía era, si no me vendés, yo me meto en la localidad igualmente me voy a meter, y voy a meterme con un precio irrisorio. Voy a ir a pérdida durante 3 años. Me resbala, porque tengo espalda para ir a pérdida en Gualeguaychú, con todo lo que gano en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. ¿Se entiende? Entonces, me establezco en Gualeguaychú, te arruino el negocio, te como todos los clientes, porque el precio va a ser más atractivo al mío, y además no te vendo el fútbol. O sea que vas a hacer un servicio mucho más caro sin fútbol, con lo cual no hay estrategia competitiva que se la banque.
Miento, alguno que otro se la bancó, pero fue, imagínense, muy cuesta arriba la competencia de los cableoperadores del interior del país que no querían, porque muchos sí querían venderle. Decían, bueno, bárbaro, tengo, no sé, 30.000 hogares a razón de $1.000, bueno, o sea, una fortuna. ¿Sí? Muchos cableoperadores del interior vendieron. Los que no querían vender, bueno, en algún caso fueron este, estimulados, vamos a llamarle, por estos argumentos un poco extorsivos para vender. Y algún que otro no vendió y sobrevivió a duras penas. Fruto de todo esto, Clarín, cambiamos de siglo y así como la Argentina acumulaba una deuda en dólares externa galopante, que es la deuda que contrajo Menem, además de la que ya había contraído la dictadura, también Clarín y otros grupos económicos tenían una deuda importante con acreedores externos, deuda en dólares. ¿Está bien? Mientras funcionó la convertibilidad peso-dólar, que es este artificio que funcionó durante 8 años en la Argentina hasta que empezó a explotar la economía porque es insostenible en una economía como la Argentina sostener una paridad entre la moneda nacional y la de una de las economías más ricas del mundo. Mientras funcionó esa ilusión, los ingresos de Clarín y de otros grupos endeudados en dólares en el exterior los cambiaban. O sea, Clarín conseguía, qué sé yo, $1.000.000 los domingos con los avisos clasificados del diario. Esto es real lo que estoy diciendo. $1.000.000, en realidad, en avisos clasificados del diario Clarín. Iba al banco, los cambiaba a $1.000.000 y cumplía con los intereses, con el pago de los intereses de la monumental deuda que había contraído en dólares en el exterior. ¿Estamos? Pero bueno, como sabemos nosotros, esa historia terminó en 2001, 2002 mejor dicho. Hace crisis en la famosa crisis de 2001, perdón, y eh, se rompe la paridad peso-dólar en un proceso que va a empezar de manera muy dramática, pero que implicó una suerte, digamos, de sinceramiento y de inicio de un proceso de recuperación macroeconómica que viviría la Argentina en los años siguientes. ¿Está bien? Es decir, a partir de 2003 en adelante. Bien. Del gobierno de la Rúa no tengo mucho más para decir, porque sus políticas de comunicación no fueron lo más sobresaliente de su gestión, que tampoco fue sobresaliente, pero no fueron lo más importante de su gestión, excepto un dato que sigue siendo controvertido hoy, 2 décadas y pico después de la finalización dramática de ese gobierno, que tuvo que ver con la represión que desató el Estado, las fuerzas de seguridad, el gobierno de la Rúa, contra los manifestantes ese 20 y 21 de diciembre del año 2001. Ustedes saben que hubo algo así como 37 o 38 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad en el centro de Buenos Aires y en alguna otra capital. Y en ese momento hubo una discusión entre los altos mandos del gobierno nacional. Recuerden que la autoridad de aplicación de la radiodifusión, como se la llamaba, era el CONFER en ese momento. El interventor del CONFER era Gustavo López, el mismo que hoy es vicepresidente del ENACOM, porque era de esos funcionarios radicales que en la época de Cristina Kirchner y Julio Cobos, la candidatura presidencial de 2007 de Cristina Fernández, eh, vieron que muchos radicales se hicieron radicales K. Bueno, no sé si muchos, pero algunos radicales se hicieron radicales K. Gustavo López, es uno de esos. Otro es Leopoldo Moró. Eh, bueno, Gustavo López hizo radical K, por eso lo vemos en dos gobiernos que nos parecen de signo político muy distintos. Porque además él también fue un alto funcionario del gobierno de Cristina Fernández. Un segundito. En fin. Bueno, entonces,
Diciembre de 2001, masivas movilizaciones de protesta por la crisis, de enojo por el corralito este que había sido, esto es importante recordarlo, sobre todo, perdón, en el contexto de la Argentina actual, por Cavallo, ¿no? El tan influyente economista que había estatizado la deuda privada como presidente del Banco Central en la dictadura, que fue ministro de Menem, y también fue ministro de la Rúa, ministro de Economía. Y dispuso el corralito, es decir, puso un tope de pesos dólares para sacar del banco, lo que enfureció a una parte de la sociedad que todavía no se había enfurecido, porque otra parte ya estaba enfurecida contra el gobierno. Lo cierto, grandes movilizaciones. Y este Gustavo López, el ministro del Interior, que si yo no estoy equivocado era un radical que se llamaba Matov, Enrique Matov, puedo estar equivocado, pero los, digamos, 3 o 4 figuras muy altas del gobierno de la Rúa toman una decisión que es la de pedir, mejor dicho, ordenarle a los canales de televisión y a las radios que no muestren imágenes de la represión a las movilizaciones del 20 y 21 de diciembre de 2001. ¿Eso cómo lo llamamos? ¿Censura explícita? Censura. Eso es censura. Porque que el gobierno te ordene como licenciatario de radio, de televisión, que no podés mostrar movilizaciones. Distinto es si el gobierno te ordenara en una pandemia, cosa que no hizo este gobierno, no difundir mensajes que contravengan la protección de la salud pública. Pero, digamos, cubrir una manifestación es un hecho de cultura cívica normal, aunque la movilización se ponga picante, es un hecho noticioso. Prohibir la cobertura de eso es censura. Sí, Gabriela. Pero sin embargo hay coberturas, por lo menos fotográficas hay coberturas. No recuerdo, porque hace tanto ya no recuerdo de haberlo visto en la tele, de hecho yo estaba en la calle ese día. Eh, pero sí, después vi muchísimas fotografías al respecto. Sí, sí, hay fotografías, hay videos, hubo cobertura en las radios. Primero porque no todos los medios obedecieron esa orden. Segundo porque ya en ese momento había también mucha grabación con cámaras. Pensemos en el ecosistema tecnológico de ese momento. No había teléfonos celulares smartphone, digamos como se dice, no había cámaras para grabar en el teléfono móvil, pero lo que usaba mucha gente, creo que todo el mundo tenía, eran camaritas de foto, cámaras de foto, que grababan videos. ¿Sí? Lo teníamos todos en nuestras casas a principios del año 2000-2001, era barato, todo el mundo tenía para grabar cumpleaños y esas cosas. Así que circularon, como digo, imágenes de la tele antes de que recibieran la orden de no difundir más imágenes y porque algún canal no cumplió la orden, pero además se mezclan muchos registros de fotógrafos eh, y medios comunitarios alternativos que hicieron registro fílmico de aquella jornada. Eh, ¿El canal que proyectó, o sea, que desobedeció, tuvo alguna consecuencia? no, porque el gobierno inmediatamente renunció. Quiero ser claro porque esto es muy delicado porque refiere a responsabilidades políticas de un hecho de censura. Ese hecho de censura nunca fue aclarado quién lo ordenó. O sea, los canales de televisión y las radios recibieron efectivamente una circular, un comunicado del Confer diciendo esto no tienen que cubrirlo ya. Pero Gustavo López dice que la responsabilidad de esa orden, de ese comunicado, fue de su número 2 de ese momento, y el número 2 dice que fue de Gustavo López. Como sea, o sea, quiero que sepan, digamos, que no es un hecho del todo aclarado,
No importa a los fines de nuestra materia que no sea del todo aclarado, pero es importante que sepamos que es un hecho no del todo aclarado. ¿Sí? Bien, cambia el gobierno. Cae de la Rúa, renuncia de la Rúa, se va en helicóptero de la Casa Rosada. En el interín, perdone, en el interín de una semana, ustedes saben que se suceden presidencias interinas, Puerta, ¿cómo se llama este? Que Camaño, ¿no? Que es el presidente de la Cámara del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados. Hasta que finalmente, bueno, el episodio de Rodríguez A. Hasta que finalmente la Asamblea Legislativa designa a Eduardo Duhalde como presidente para cumplir el mandato que, bueno, no había quedado inconcluso porque renunció de la Rúa. A de la Rúa, a su vez, no hago una caracterización de la política de esa época, ya le había renunciado a su vicepresidente, era un gobierno muy débil y sobre llovido mojado, bueno, renuncia. Duhalde asume en el año 2002, el 1 de enero del año 2002. Asume en un discurso que asegura que el que tenía dólares iba a recibir dólares y al poquito tiempo se produce mejor dicho, gestiona, porque es una decisión política, gestiona la devaluación de la moneda. Insisto, una devaluación que tenía lógica desde el punto de vista de la, eh, en fin, la irrealidad, la ilusión que suponía tener una paridad con el dólar. ¿Cómo fue hecha esa devaluación? Si estuvo bien hecha. En fin, escapa a mi conocimiento incluso. O sea, yo no tengo conocimiento para evaluar si lo hicieron bien. Este hombre, Duhalde, tenía un ministro de Economía al principio de su gobierno que se llamaba Remeslenikov, que es el que conduce este periodo. Muy turbulento, se pueden imaginar, con movilizaciones, asambleas constantes. Una sociedad civil muy enojada con el gobierno, con todo, o sea, que se vayan todos, ¿no? O sea, con el gobierno, con los bancos, con los medios, ¿no? Nos mean y los medios dicen que llueve, es decir, eh, verdaderamente un escenario complicado para cualquier gobierno, ¿no? No es que quiera justificar a Dualde ni por asomo, pero bueno, él condujo este periodo. Como digo, asume el 1 de enero de 2002, la situación social estaba muy caldeada. En julio de ese año se produce una movilización piquetera. Movilizaciones había a diario prácticamente. Eh, y los medios de comunicación masivos, o sea, la tele, la radio, los diarios que eran importantes, permanentemente insistían con el caos de tránsito, quiero decir, con la criminalización de la protesta, como se dice, ¿vieron? Es decir, que los que protestan son corresponsables, digamos, de la situación de caos que vivía el país, confundiendo causa y efecto. Por supuesto, esa confusión, desde mi punto de vista, pero es mi opinión personalísima, no es una confusión ingenua, porque siempre se confunden para el mismo lado. ¿Sí? Como sea, había un proceso grande de criminalización de la protesta. No recuerdo el día, puede ser 22 de julio del año 2002, que se produce una inmensa movilización en Puente Pueyrredón y la represión policial termina en el asesinato a mansalva, a quemarropa, a 1 metro de distancia y por la espalda de 2 de los militantes que se habían movilizado, de Maximiliano Costecchi y de Darío Santillán. ¿Sí? Ustedes tienen que ver, nosotros no lo vamos a ver juntos porque tenemos clases virtuales en las próximas clases, pero ustedes tienen que ver, o sea, quiero decir, forma parte de sus obligaciones, el documental La crisis causó 2 nuevas muertes. Como son estudiantes universitarios, calculo que van a poder eh, conseguir rápidamente el link. 26 de junio, perdón, mala mía. Gracias, Yo no Pablo. había visto ese documental justo.
Bien, Lo había visto para el secundario. bien. Es un documental posta de formación cívica, porque todo lo que estoy contando sobre la previa a la movilización y lo que sucede durante la movilización y sobre todo lo que ocurre inmediatamente después de la movilización y del asesinato de estos dos militantes, expone las operaciones de desinformación, ahora que están tan de moda hablar de fake news y desinformación como si fueran un invento de Internet. Y todo esto fue de los medios de comunicación tradicionales y de la política, es decir, de altísimas y altísimos funcionarios del gobierno nacional de Eduardo Duhalde y del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Cuál fue esa mentira? Básicamente la mentira consistió, primero, en instalar, previo a la movilización, que podía haber un enfrentamiento entre grupos piqueteros. ¿Sí? Y ustedes lo van a ver en el documental, vi que ahí pusieron en el chat, gracias, el link al mismo. Eh, Previo a la movilización ya había un clima de mostrar de manera sobreactuada que los piqueteros tenían armas. Por armas se referían a palos, ¿sí? A palos de escoba, por ejemplo. O que en el palo de escoba tenían un cosito de alambre, ¿no? Un ganchito, un ganchito de alambre. Un garfio, ¿Cómo? un garfio de Un alambre. garfio eso de alambre. Entonces, una previa demonización de los militantes piqueteros. Y en el momento en que se produce el asesinato, hay un fotógrafo de Clarín que sigue trabajando ahora en tiempo argentino, que se llama Pepe Matos, en ese momento trabajaba para Clarín, que estaba en el lugar de los hechos. No solo él y otros fotógrafos, ¿sí? O sea, reporteros gráficos, registran el momento en que un comisario de la policía bonaerense llamado Franciotti agarra la escopeta, no sé yo de armas, agarra una escopeta y ¡boom! Él y dos policías cabos o no sé qué de la bonaerense ajustician por la espalda a 1 metro de distancia a Darío Santillán y a Costecchi. Entonces, al día siguiente, ¿sí? Esto ocurre el día 20 de junio, el día 21 de junio, Clarín saca una edición cubriendo los acontecimientos y en la tapa pone la crisis causó 2 nuevas muertes y una volanta que forma parte de la historia de las operaciones de desinformación y de la historia de la infamia periodística en nuestro país. En fin, denme un segundo. ¿Estás grabado? No puedo silenciarla porque... Dios mío. No la puedo silenciar, así que... Ahí está, ahí está. Bueno, ya me olvidé lo que estaba diciendo. Bueno, nada, no importa. Vean el documental, ahí está. Sí, la volanta decía, no se sabe quiénes fueron los ejecutores de los tiros que acabaron con la vida de 2 militantes. Clarín lo sabía, porque tenía toda la secuencia. Pepe Matos, este periodista, la había llevado temprano a la redacción de Clarín, es decir, que los editores de Clarín decidieron no contar que fue la policía y no un enfrentamiento de piqueteros lo que derivó en el asesinato o en la muerte de estos 2 militantes. Pero lo interesante del documental no solo es que revela la infamia de Clarín, revela la infamia de muchos otros medios, incluso de populares animadores, me cuesta llamarlos periodistas, animadores y animadoras radiales y televisivos, que todavía hoy son muy populares en la pantalla. ¿Sí? En ese momento, por supuesto, eran 20 años más jóvenes y cubrían como cronistas esta movilización, demonizando, insisto, a los manifestantes, o sea, haciendo todo lo contrario de lo que un periodista debe hacer, que es cubrir los hechos con su capacidad descriptiva más alta, ¿no? Bien.
Este episodio le pone fin al gobierno de Duhalde. Con esto lo que quiero decir es que Duhalde hasta ese momento soñaba con quedarse hasta diciembre del año 2003, que es cuando hubiera correspondido que de la Rúa terminara el gobierno del cual Duhalde es continuidad institucional. ¿Ok? Pero este asesinato y la comprobación, porque rápidamente Página 12 y muchos medios alternativos salen a decir, ¿cómo que no se sabe quiénes fueron? Fue la policía bonaerense, están las pruebas, las tiene Clarín, las tienen todos los medios, y acá están, y las publica al día siguiente Página 12. ¿Sí? Así que esa evidencia documental, que por supuesto compromete directamente al gobierno nacional y al gobierno bonaerense, acelera la finalización del gobierno de Duhalde, que convoca elecciones para marzo del año 2003. ¿Ok? En el interín, Duhalde, entre muchos otros sectores por los que estaba presionado, en el interín negocia con los medios de comunicación que estaban con el agua al cuello porque la devaluación de la moneda impedía que pudieran pagar su deuda externa. ¿Cierto? Porque, número uno, Clarín ya no, pongo el ejemplo de Clarín, pero vale para muchos otros medios, ya no recaudaba $1 millón por avisos clasificados los domingos, porque ya no había casi avisos clasificados, la economía había implosionado, es decir, no había un mercado publicitario próspero como el de 1996 o 1997. Acá estamos en una economía en recesión, en default, ¿ok? Con lo cual, los ingresos de los medios en pesos ya eran muy débiles. Pero además de que eran muy débiles, con la devaluación del peso, un peso ya no era un dólar. Con lo cual, para pagar la deuda que tenían afuera, no podían hacerlo. No podían honrar el compromiso que habían asumido con sus acreedores externos en dólares. Entonces, Duhalde intenta, primero, modificar la ley de quiebras. ¿Sí? La ley de quiebras lo que dice es que, pasado determinado umbral de relación entre deuda e ingresos, ¿sí? Pasado determinado umbral que yo no sé cuál es, de relación entre ingresos que generás y la deuda que tenés técnicamente que declararte en deuda, en quiebra. ¿Sí? Es decir, si yo con mis ingresos no cubro ni el 5%, por decir algo, de la deuda que tengo, entonces estoy en quiebra porque no voy a poder levantar esa deuda. ¿Sí? Soy insolvente a los efectos de la deuda que contraje. Entonces, Duhalde al principio lo que quiere es modificar la ley de quiebras para que todos los grupos endeudados, bueno, no sean declarados en quiebra, y vieron que cuando hay una empresa que se declara en quiebra, hay un concurso de acreedores, como se llama. Es decir, los acreedores, los que le prestaron dinero a esa empresa, tienen derecho a, número uno, cobrarse parte de la deuda con el capital físico que esa empresa tenga. Por ejemplo, con escritorios, sillas, computadoras, edificios, papel, lo que sea. Número uno. Y número dos, si liquidaste todo ese capital físico de la empresa y aún así no cubriste la deuda que el grupo tenía o la empresa tenía con vos, bueno, entonces directamente tenés que tomar control de la empresa. ¿Sí? Esto comprometía al Grupo Clarín y a muchas otras empresas de comunicación. Entonces, Duhalde primero quiso modificar la ley de quiebras. Cuando quiso modificar la ley de quiebras, Remeslenikov, su ministro de Economía en ese momento, lo que le dice es, no, porque tanto el FMI como el Banco Mundial, en representación de los acreedores de la deuda externa argentina, con los que la Argentina negociaba en ese momento, nos dicen que esto altera la seguridad jurídica de los acreedores externos. O sea, obviamente el FMI y el Banco Mundial defendían a los acreedores, no a los endeudados.
Así que no podemos efectivamente cambiar la ley de quiebra, es un escándalo, nos van a... se rompen las negociaciones con el FMI y el Banco Mundial. Bien, entonces lo que hace Duhalde es redactar una ley que se llama Ley de Preservación de Bienes Culturales. Mejor dicho, redacta un proyecto de ley, lógicamente, donde, por un lado, exceptúa a los medios de comunicación del mecanismo de cram down, que es este mecanismo que yo les expliqué, por el cual los acreedores externos de una empresa pueden cobrarse en especias lo que la empresa le debe y no puede pagar, y además pueden tomar el control de la empresa. Entonces, Duhalde exceptúa a los medios de este mecanismo de cram down, pero además establece un tope del 30% de capital extranjero permitido para integrar todas las empresas culturales, es decir, los medios de comunicación. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, insisto, hablo del Grupo Clarín, vale también para La Nación, vale también para, qué sé yo, otros grupos. Estaba negociando con sus acreedores y a partir de esta ley de preservación de bienes culturales, Clarín lo que les hace es pito catalán, porque lo que le dice es, mirá, primero, no podés tomar todos mis activos en parte de pago, porque vos sos un acreedor externo y solo tenés permitido hasta el 30% de la empresa, porque es una empresa cultural protegida por esta ley. Y además, tampoco se me va a aplicar exactamente el mecanismo de cram down de la ley de quiebras. O sea, favorece la negociación de las empresas y grupos de comunicación argentinos endeudados en el exterior. Sí, Gabriela. Entonces, o por lo menos por lo que vimos hasta ahora, Clarín llegó a ser quien es en base a aprietes, sobornos, eh, desapariciones, ¿no? No solo. Y, Hay un documental de varios capítulos que se llama Clarín, una historia o algo así, de Ari Lijalad, que es un periodista. Búsquenlo, está disponible en internet, en YouTube. Son varios capítulos. en el Destape trabaja ahora. Sí, él sí. Entonces, él hizo en el segundo gobierno de Cristina Fernández una historia larga, documental, de Clarín. Una historia, por supuesto, él es un periodista muy identificado con el kirchnerismo y es una historia muy crítica, por supuesto, digamos, no es la mirada que tiene el Grupo Clarín sobre la historia del Grupo Clarín. Es la mirada de Ari Jalad, que es una persona activamente, digamos, encolumnada en el kirchnerismo. Pero bueno, es una historia, es una historia. Yo aparezco como una de las fuentes ahí. Y lo que yo diría es que sí, el crecimiento de Clarín tiene como ingredientes relaciones promiscuas con la dictadura y con otros gobiernos, pero bueno, lo más llamativo es esto de la dictadura. Ha obtenido favores importantísimos de distintos gobiernos. Este de Duhalde es uno de ellos. No es el único, ya vamos a ver muchos otros. Pero yo no diría, yo no sé si saben, pero con Guillermo Mastrini y Ana Bisbergue, nosotros publicamos un libro sobre la historia de Clarín, un libro más académico, ¿sí? No es un registro militante, es un libro académico con muchas fuentes, entrevistamos a pila de periodistas que trabajaron ahí. Bueno. No, yo lo que diría es que el crecimiento de Clarín tiene ese ingrediente de promiscuidad con muchos gobiernos y también tiene otros ingredientes que yo los he dicho cuando mencionamos a este señor Citrinblum, entre otros, de talento. Porque relaciones promiscuas con la dictadura tuvieron también otros medios, que no pegaron el salto que pegó Clarín. Beneficiados por Duhalde o por Néstor Kirchner o por Macri, también fueron otros grupos. Clarín fue el más beneficiado por estos tres gobiernos que dije. Duhalde, Néstor Kirchner y Macri. Pero lo cierto es que también ha habido talento, también ha habido olfato. O sea, cuando Clarín apuesta en este siglo
por su estrategia de conectividad, abandonando la producción periodística, como si la producción periodística fuera solo una especie de adorno de los negocios de conectividad, eso es talento. Eso, quiero decir, a uno como audiencia, como lector, puede no gustarle, pero es olfato empresarial. O sea, otros medios no hicieron eso. Otras empresas de comunicación no hicieron eso. Así que eso es interesante. El hecho de que Clarín pudiera no solo jugar pulseadas contra Telefónica, que una multinacional extranjera con un capital infinitamente más grande que Clarín en el año 2000, o Claro, la de Slim, que no en el año 2000, porque Claro en el año 2000 en la Argentina no tenía prácticamente inversiones, pero sí, no sé, en el año 2010 ya era una empresa con un capital superior también al de Clarín, que Clarín pudiera jugar pulseadas con ellos y además ganarles la pulseada, eso también habla de una gestión empresarial talentosa. Para mí, lo cortés no quita lo valiente. Yo no puedo desconocer que eso existió, por más que me caiga mal Clarín, Mañeto y etcétera. Sí, Gabriela. Que yo creo que o sea, eso es talento para los negocios, no para la investigación periodística por lo menos, y que en cuanto a aprietes, o sea, ellos apostaron a, como dijiste antes, al canal por cable, pero mediante apriete con los teleoperadores del interior. O sea, vendeme tu canal porque si no, no te doy fútbol. Es una especie de talento mafioso. Sí, sí, es como se hacen los negocios de comunicación. Así se hacen los negocios de comunicación. Así los hace Clarín, así los hace Pierri, así los hace, eh, ¿cómo se llama? Víctor Santamaría de Página 12. Y, o sea, así se hacen los negocios de comunicación. Y efectivamente la comunicación es un negocio. O sea, ya sé que a mí me gustaría que fuese un servicio público, que no tuviera esa faz de negocios, negociados, extorsiones y promiscuidades, pero no solo en Argentina, en toda América Latina son las reglas de juego de los grandes capitales de la comunicación, efectivamente. Y Clarín, o sea, no es que Clarín fue más extorsivo que Telefónica, no es que Clarín fue más extorsivo que el señor Slim, no. O sea, bueno, sí, quiero decir, digamos, no, ni Telefónica ni el señor Slim estuvieron con la dictadura, pero si tomamos este siglo, eh, todo lo que buscan es ganar más dinero. Y Clarín les ganó en esa. Eh, Lamento, digamos, que eso pinche el globo de cierta idealización de lo que es el periodismo. Pero cuando yo me he entrevistado a muchos dueños de medios de distintos palos y perspectivas, bueno, son empresarios. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, esta ley de preservación de bienes culturales es una ley que inicia su tratamiento en el Congreso, es un proyecto de ley que inicia su tratamiento en el Congreso con el gobierno de Duhalde, pero que el Senado pasa por las dos cámaras. Primero pasa por diputados, es Duhalde presidente, hay media sanción. Y después pasa a senadores. Y senadores, la Cámara de Senadores, termina aprobando esta ley de bienes culturales en junio del año 2003. O sea, que el presidente que firma, que promulga la ley de preservación de bienes culturales, aunque su autoría es de Duhalde, es el presidente Kirchner, ¿sí? Porque, como dijimos, en marzo del año 2003 se realizan las elecciones. En esas elecciones sale primero Carlos Menem con el 23% de los votos, si no recuerdo mal. Sale segundo Kirchner con el 22% de los votos. Me estoy equivocando en décimas. Y sale tercero Ricardo López Murphy con el, no sé, 18% de los votos. Por lo tanto, Kirchner y, mejor dicho, Menem y Kirchner, bien digo, el primero y el segundo, tenían que ir a balotaje. En ese momento, la resistencia que buena parte de la sociedad argentina, no toda, porque de hecho salió primero, pero buena parte de la sociedad argentina tenía contra Menem, hacía suponer, todas las encuestas daban esto, que si iban a balotaje,
Kirchner iba a salir mucho más favorecido que Menem, y por lo tanto Menem decide, en un gesto nuevamente reñido con la lógica republicana, bajarse del balotaje. Digo reñido con la lógica republicana porque al bajarse él, queda Kirchner como presidente y asume el 25 de mayo del año 2003. Queda Kirchner como presidente, pero es un presidente débil porque asume con el 22%. Si hubieran hecho el balotaje, muy probablemente Kirchner hubiera ganado con el 60 o 70% de los votos y eso hubiera fortalecido la investidura presidencial al comienzo de su mandato. Como sea, eso no ocurrió. Kirchner asume, lo tildaban de chirolita de Duhalde, efectivamente Duhalde apoyó a Néstor Kirchner, que era gobernador de Santa Cruz, y entonces su primera medida de política de comunicación es que promulga la Ley de Preservación de Bienes Culturales, año 2003. Kirchner tiene como ministro de Economía al segundo ministro de Economía que tuvo Duhalde, que es Roberto Lavagna, y entre ambos conducen un proceso de recuperación macroeconómica muy importante. Logran una quita de la deuda externa. Dicen el kirchnerismo, creo que es cierto, que es la mayor quita de la historia de las negociaciones con el Fondo Monetario. En cualquier caso, la economía argentina mejora de manera constante a partir del año 2003 hasta 2011 más o menos. Y obviamente Kirchner va capitalizando a su favor esa mejora de la economía argentina que ya se empezaba a ver en las calles, ¿sí? Entonces, por otro lado, Kirchner, vamos a decir que va, como se decía en aquella época, recomponiendo la autoridad estatal y la autoridad presidencial, que había quedado por el piso. Esto de que se vayan todos, la gente no quería, o sea, veía un político y lo quería ahorcar, ¿sí? Nosotros ahora estamos como conmocionados por un candidato que, siendo parte del mainstream económico de la Argentina, dice estar por afuera de la llamada casta, pero los que vivieron en la Argentina de 2001, eso era hartazgo con la política. Bueno, entonces recompone la autoridad presidencial, mejora los indicadores económicos. Kirchner tiene un compromiso con los derechos humanos. Ya habían comenzado a reanudarse los juicios por violaciones a derechos humanos. O sea, no es una decisión de Kirchner esta, pero Kirchner le da un respaldo político a esa reanudación de juicios inédito. Inédito. Con lo cual se multiplica la reanudación de juicios que había comenzado antes. Porque como les dije la vez pasada, eso tiene que ver con la reforma constitucional del año 94. Eso como contexto. Quiero decir que la Argentina del año 2003-2004 empezaba a ser distinta de lo que venía siendo. En materia de política de medios, Kirchner sostiene lo heredado. ¿Sí? El presidente Kirchner, quiero decir. Néstor Kirchner como presidente. Periodo 2003 a diciembre de 2007. ¿Cómo sostiene lo heredado? Bueno, firma la Ley de Protección de Bienes Culturales. Uno puede decir, era tan débil que no tenía otra. Ya había negociaciones en marcha. Lógicamente. Ahora, en diciembre del año 2004, vencían las licencias de Canal 9, de Canal 13 y de Canal 11 de Telefe, que había otorgado Menem en diciembre del año 89. Diciembre del 89 más 15, eso es diciembre de 2004. La ley vigente durante todo el mandato de Néstor Kirchner era la ley de radiodifusión de Videla, de la dictadura. Con lo cual tenían 15 años de explotación y es discrecionalidad del presidente, o sea, de Kirchner, renovar o no esas licencias. Bueno, Kirchner las renueva. ¿Sí? Estamos hablando de dos grupos que son Clarín y Telefónica, los beneficiarios de la renovación de las licencias de diciembre de 2004. En mayo de 2005
6 meses más tarde, tan solo 6 meses más tarde, Néstor Kirchner firma un DNU, que es el DNU 527 del año 2005. Ese DNU, yo en alguna clase se los he dicho, es un ejercicio de ciencia ficción, porque literalmente, así lo dice el DNU, suspende el cómputo del plazo de las licencias de radio y televisión, de todas las licencias de radio y televisión. Por lo tanto, en el caso de Telefe y Canal 13, o sea, de Telefónica y del Grupo Clarín, en diciembre habían logrado 10 años de prórroga y ahora tienen otros 10. O sea que en solo 6 meses logran 20 años de prórroga sin despeinarse. Bueno, calculo que algún despeine hubo, porque tanta gratitud de un presidente con los dueños de los medios implica varios traslados a Casa Rosada o a la Quinta de Olivos. Esto no es gratis, amigas y amigos. Muchos colegas participan de la siguiente idea. Kirchner era un presidente débil y por lo tanto concedía muchas cosas a los dueños de los medios como estrategia para ir construyendo poder. Estrategia que Kirchner tenía en el campo mediático, ustedes saben, era un presidente muy activo. Entonces, Kirchner negociaba con los medios, pero también negociaba con los sindicatos, la CGT, negociaba con las organizaciones del campo, negociaba con los empresarios, con los industriales, negociaba, o sea, era un tipo en ese sentido muy hábil, político, ciertamente. Así que de ese modo, con distintas negociaciones, Kirchner iba efectivamente logrando una cada vez mayor volumen de legitimidad hacia él. Tanto que inmediatamente después de mayo de 2005, cuando él firma este DNU, se hacen las elecciones de medio término, ¿cierto? En esas elecciones se oficializa lo que ya venía el run run de la rosca política anticipando, que es la ruptura entre el kirchnerismo y el dualdismo. En realidad es en 2005 cuando se empieza a hablar de kirchnerismo, porque antes no se hablaba de kirchnerismo, ¿ok? Entonces, No, incluso dice la famosa frase, perdón, el mismo Néstor, de no le bajen el precio del peronismo, cuando empiezan a decir que son... Exacto. Y en esas elecciones, para escenificar esa ruptura, lo que vemos es que en la provincia de Buenos Aires, las dos primeras candidatas de dos listas distintas, antagónicas, son Hilda Chiche Duhalde, la pareja del expresidente provisional Eduardo Duhalde, y Cristina Fernández de Kirchner, la pareja del presidente en funciones legítimo Néstor Kirchner. Y Cristina Fernández gana cómodamente, o sea, el kirchnerismo derrota con amplitud al dualdismo en esas elecciones. Es en ese momento cuando Cristina Fernández, en un acto electoral, compara a Duhalde con la mafia, con el padrino, ¿sí? Lo que quiero decir con todo esto es que si el argumento de que las políticas de medios del expresidente Kirchner tenían que ver con concesiones debido a su debilidad política, ese argumento, suponiendo que fuera válido, ya no funciona después de 2005. Porque después de 2005, Néstor Kirchner no era débil. Era un presidente ya ratificado electoralmente, cosa que no había sucedido en 2003. ¿Sí? Bien. Algunos otros hechos de políticas durante el gobierno de Néstor Kirchner. Crea Néstor Kirchner, a través de su ministro de Educación, Filmus, la señal Encuentro, que hoy es el canal Encuentro. Recuerden que nosotros en alguna clase distinguimos entre canales y señales. Los canales son los canales de televisión abierta. El 13 es un canal, el 9 es un canal, Telefe es un canal. Teis Sports es una señal de cable. Néstor Kirchner crea la señal Encuentro. ¿Se entiende? O sea, crea una señal de cable dependiente del Ministerio de Educación, que tenía entonces, esto es 2005-2006, que tenía
el valor de mostrar, primero era un desafío, pero luego lo mostró con este Tristan Barwer, que fue el primer director de la señal, el valor de mostrar que el Estado argentino podía hacer contenidos culturales de altísima, culturales y pedagógicos, porque en el cuenta por eso dependía del Ministerio de Educación. Eso lo cambió Macri. Contenidos culturales y pedagógicos audiovisuales de altísima calidad. Ese es un valor de la señal Encuentro y además de vincular los procesos educativos con un lenguaje audiovisual más moderno, no sé cómo llamarlo, más ágil. La contra, que para mí tenía en ese momento la creación de Encuentro, es que era una señal de cable, es decir, solo podían verlo los abonados a la televisión por cable. No era una señal en abierto. Y para ese momento, la conectividad a Internet en los hogares todavía era baja. Y por cierto, con conexiones tan débiles que no permitían el streaming. Porque alguien me podría decir, bueno, era una señal de cable, pero podías verlo en Internet. No, eso sucedió mucho más adelante. Pero bueno, como digo, tiene digamos, Kirchner tiene una decisión de política de medios importante que afirma un valor que hasta ese momento venía siendo poco explorado, que es el Estado como productor audiovisual de alta calidad. Y fue mejorando algo que ya venía desde antes incluso. La pantalla de Canal 7 también. En calidad, quiero decir. Bien, el último día, sigo con otras medidas de política de medios de Néstor Kirchner. En diciembre del año 2007, perdón, Néstor Kirchner autoriza al Grupo Clarín a que fusione las cableoperadoras Multicanal y Cablevisión. Eso fue el 7 de diciembre del año 2007. El 10 de diciembre asumía Cristina Fernández, que había ganado las elecciones presidenciales con una diferencia de 25 puntos casi sobre la segunda candidata más votada, que había sido Elisa Carrió. Es decir, no podemos argumentar que Kirchner era débil el 7 de diciembre de 2007. ¿No? Ganaron las elecciones con 25 puntos de distancia sobre el segundo. Y además, es una decisión, me parece que medio extemporánea. ¿Por qué lo firma el último día hábil? Yo siempre bromeo que el último día hábil de la gestión de cualquier cosa, si sos secretario de Estado, ministro, ni hablar si sos presidente, es un día de festejos, de celebraciones, de despedidas, ¿no? Muchas gracias, secretaria, muchas gracias, secretario, por acompañarme estos años, el señor que sirve el café, en fin, vacías los cajones, viene el otro. Es raro tomar una decisión de tamaño impactos en la estructura de propiedad del sistema de medios que beneficia a uno solo, que es nada menos que el Grupo Clarín, el día que te está yendo, cuando 2 días después asume la presidenta legítimamente electa. Así que ahí hay por lo menos un tema de mucho interés para las políticas de comunicación. ¿Cómo fue que llegaron a firmar, que llegó Kirchner a firmar eso? ¿Por qué lo hizo? Incluso había, para esa fusión, como todas las fusiones, tiene que haber un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que depende del presidente, en realidad, de esa comisión. Bueno, y esa comisión, el dictamen que tiene es genial, porque dice algo así, como durante 100 y pico de páginas dice todos los motivos por los cuales no hay que autorizar la fusión, porque si se autoriza la fusión, el Grupo Clarín iba a tener posición dominante, podía seguir abusando de la posición dominante. Ese dictamen documenta todas las malas prácticas que el Grupo Clarín había tenido en la década del 90 en el mercado de la televisión por cable. Además era un operador dominante en radio, en televisión, en prensa, ¿no? O sea, ese dictamen